actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugni, un periodista sin libreto. Hola, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlos. Aquí estamos, como de costumbre, haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. A todas ellas, como lo hago habitualmente, les saludo muy cordialmente. A Radio Francia Internacional, a La Voz de América, a Radio Mercosur, a Radio Millennium, que nos toma desde Punta del Este con Enrique Llama de Madariaga. Cordial saludo para Enrique. Un cordial saludo también para Radio Vaticana y, por supuesto, el abrazo de siempre al Papa Francisco y a las Naciones Unidas. A todas ellas, como digo, agradecido. Bueno, tenemos un tema muy interesantísimo que es, yo diría, la comidilla de todos los días, ¿no? La preocupación de todos los días, no solo en Miami, en el mundo, en Argentina. Es el tema que viene preocupándonos y ocupándonos desde hace ya casi 2 años, el COVID-19 y sus derivaciones, porque ahora aparentemente estamos bajo la posibilidad de que haya nuevas cepas que compliquen el panorama, que a partir de la llegada de las vacunas parecía poder controlarse. Veremos qué nos dice un profesional que respetamos mucho, es el doctor Adrián Rosa. Él es sexólogo, es comunicador de salud, es médico también de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Le saludo cordialmente, doctor Rosa, buenas tardes. Hola Agustín, te saludo a vos y a todos los televidentes. Gracias por estar con nosotros un ratito, para ver si podemos aclarar y poner algo de esperanza de poder salir de esta situación, ¿no? Que lamentablemente ya lleva bastante tiempo, ha arruinado muchas economías, ha quedado mucha gente en la calle y, por supuesto, no podemos dejar de reconocer tantas vidas que se han perdido. ¿Cómo ve el panorama a esta hora de este día tan particular, doctor? Una situación que le preocupa a mucha gente. Mira, Agustín, le digo a la gente que primero hay que tener 3 pandemias que estamos transitando. Una es la pandemia del COVID o coronavirus, la otra pandemia es la de la desinformación y la tercera pandemia de la salud mental. Por lo tanto, hay que trabajar en forma articulada para ayudar y superar estos 3 obstáculos que toda la sociedad está teniendo, Agustín. Sí, la sociedad mundial, por supuesto. Doctor, en Argentina particularmente, me acabo de enterar, no sé si usted me lo puede confirmar, habría cerrado un acuerdo por 20 millones de jeringas de la empresa Pfizer. Ya no hablamos más de vacuna, hablamos de jeringas. Bueno, sí, en realidad ya el acuerdo está cerrado y en septiembre, en los primeros días, estarían llegando las 580.000 primeras dosis de Pfizer. Ajá. Dentro de un acuerdo que en forma gradual irían llegando septiembre, octubre y noviembre. Y esto se suma a un acuerdo con Moderna de 20 millones de dosis para el año que viene. Es decir, hoy habría vacunas de Pfizer, como bien lo dijiste. Ahora, ¿por qué se habla de jeringa de Pfizer? ¿No son todas las jeringas, digamos, aptas para otorgar la vacuna? Claro, lo que pasa es que, bueno, la vacuna de Pfizer viene especialmente preparada, ¿no? Con un sistema de refrigeración especial. Y bueno, y uno a partir de eso es lo que empieza a aplicar en las personas. O sea, por ahí se habla de jeringas por la cantidad, es decir, una jeringa por una persona, 20 millones de jeringas son 20 millones de aplicaciones. Pero depende cómo vengan los viales de dosis, va a ser la posibilidad de que rindan. En el día de hoy, tengo información, se confirmaron 161 muertes y más de 6.994, para ser precisos, contagios en las últimas 24 horas. ¿Qué le dicen estas cifras al día de hoy? Bueno, la realidad es que hoy Argentina tiene un descenso en los casos tanto en los positivos
como en las internaciones. Ujú. Pero bueno, esto es tampoco que tenemos que bajar la guardia, porque Claro. nos está apareciendo la variante Delta de circulación comunitaria, porque están apareciendo casos en la ciudad de Buenos Aires, ya hay algunos que no tienen nexo epidemiológico con alguien que ha venido del exterior, pasó también en Córdoba, en Mendoza, en Salta, entonces hay que estar alerta porque, bueno, sabemos que la variante Delta es la predominante en Europa, inclusive en Israel, inclusive en los Estados Unidos. Ujú. Doctor, usted con su experiencia y con todo lo que hemos pasado, ¿cómo visualiza el futuro próximo, el día de mañana, el mes que viene, el fin de año? ¿Cómo imagina que se vivirá en el mundo y en Argentina? Bueno, tenemos que tener en cuenta que la gente está cansada, ¿no? Esto es una realidad y un agotamiento por Ujú. transitar esta pandemia. Y esto a veces nos hace bajar la guardia, ¿no? Perder los cuidados que tenemos que intensificar. ¿Por qué? Yo no quiero crear miedo porque sabemos que el miedo no ayuda, nos paraliza. Claro que sí. Lo que yo le digo a la gente es reforzar los cuidados. Es decir, ante esta variante Delta, que ya sabemos que es más contagiosa y que puede aumentar los casos de personas que tengan COVID, reforzar el cuidado. Es decir, acá lo tengo, es el uso del barbijo, esto nos va a Ujú. ayudar que me cubra nariz y la boca, airear y ventilar todo y seguir Ujú. vacunando con las 2 dosis lo antes posible a la mayor cantidad de población en Argentina y por supuesto en el mundo. Ujú. Ujú. Doctor, ¿es igual lo que está pasando? O sea, digamos, ecuánime esta pandemia o según la región, según el país, influye más o menos su poder? O de lo contrario, si cada país tiene digamos, una forma de resolver el problema, porque vemos que por un lado hay países que ya están reabriendo sus oportunidades de negocio, la gente sale a la calle, hay menos digamos, obligaciones de cumplir ciertas normas, los chicos van al colegio, aquí en Miami está sucediendo eso. ¿Por qué en otros países, como en Argentina, esto no es tan así? Bueno, la realidad es que la pandemia dejó al descubierto la desigualdad y la inequidad mundial, ¿no? Hay países con muchas vacunas y hay países que no han vacunado o han vacunado muy poco. Con Ujú. respecto a la medición, primero se tenía el índice de contagios que marcaba el CDC de Estados Unidos y ahora hay algo novedoso que marca Alemania, que es no tener en cuenta el índice de contagios semanales, sino el índice de personas hospitalizadas para determinar el cierre o apertura. En Ujú. este caso Argentina, en este momento, está en una apertura gradual de actividades, porque inclusive se está hablando de que va a haber un 30% de aforo para un partido de fútbol de que la gente pueda ir a ver a la selección. Ujú. También la escuela está volviendo a la presencialidad ya desde hace un tiempo, inclusive después de las vacaciones es sin lo que es las burbujas, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, es decir, hay aperturas comerciales de los recitales, pero lo que a mí me preocupa es que no se cumpla con los protocolos, porque ante lo que yo les conté de la variante Delta, tenemos que aumentar el cuidado. Si aumentamos Ujú. el cuidado, disminuimos los riesgos, Agustín. Sí, sí, claro, por supuesto. ¿Hay responsabilidad? ¿Usted nota que hay respeto hacia esta pandemia por parte de la generalidad de la gente en la Argentina? Mira, la realidad es que la gente en Argentina es muy respetuosa de la vacunación, que es una herramienta muy importante, ¿no? O sea, se estima que un 90 o 95% de la población de Argentina quiere la vacuna, confía en la vacuna y está esperando la vacuna, 1 o 2 dosis. Sí. Yo sé que en Estados Unidos hay alguna diferencia, es decir, sobran las vacunas porque está en un promedio de un 50, 55%, 60% de la gente que se quiere vacunar, no más que eso. Es decir, tiene un stock de vacunas sobrantes que es el que están dando en forma de donaciones a diferentes partes del mundo, ¿no? Lo otro Ujú. es, hay gente que cumple más, hay gente que cumple menos, y esto marca, por supuesto, diferencias que tienen que ver con el conocimiento, con el cuidado, y bueno, y a partir de ahí son decisiones de responsabilidad individual que deben ser acompañadas con las autoridades, con las decisiones que toman. Y digo, nación, cada provincia y ciudad de Buenos Aires, ¿no? En el caso de Argentina. Mm. Doctor, ante esta nueva situación que se repite todos los días, yo estaba recibiendo el informe de los reportes, 94 son hombres muertos en la provincia, en el país, se distingue por provincias, ¿no? La provincia de Buenos Aires tiene uno, la ciudad de Buenos Aires tiene uno, pero 25 en Córdoba.
Y también 67 mujeres. ¿Cómo está la respuesta epidemiológica dentro de los hospitales? Se dice que hay más de 3.000 personas internadas en terapia intensiva. ¿Hay camas? ¿Hay un servicio adecuado para atender a toda esa gente? Bueno, en Argentina la situación en este momento de internación en terapia está cayendo al nivel casi más bajo comparado con diciembre del año pasado. Es decir, hay lugares, hay menos personas, lo que pasa que, bueno, el servicio de salud, el sistema de salud de Argentina se divide entre público y privado, ¿no? Y a partir de ahí hay diferencias en base a las regiones. Por ejemplo, hablamos de Córdoba, que tiene uno de los servicios de salud más importantes de toda Latinoamérica, ¿no? O sea, al nivel de la ciudad de Buenos Aires, al nivel de las grandes urbes. Pero por ahí si nos alejamos, hay provincias que no tienen tanta capacidad de respuesta, hay provincias en las cuales en algún momento, no ahora, han faltado profesionales de la salud o equipos de salud, o lugares o camas para internarse. No ha colapsado el sistema de salud casi en ningún momento en Argentina, por efecto de decisiones de la cuarentena, del respeto de algunas decisiones tomadas por las autoridades, pero bueno, digo, hay que ser muy cautos porque sabemos que los insumos son críticos, que el personal está muy cansado y que también hay que reconocer, más de 780 profesionales de la salud han fallecido desde que empezó esta pandemia y se calcula que 100.000 cerca fueron los contagios en el equipo de salud, lo cual son muchos, Agustín. Doctor, cuando uno ve las estadísticas de los enfermos y también los muertos, yo no suelo leer que haya un número de niños muertos. Ojalá no haya ninguno, pero se habla de tantos muertos, de personas de más o de menos de 50 años, según el caso, pero no se habla de niños. ¿Cómo conoce usted, sabe usted cuál es cómo se puede ponderar si los niños han sido afectados? Mira, hay un tema muy interesante que uno quiere ser muy respetuoso con el tratamiento porque detrás de cada persona que murió de COVID hay una familia, ¿no? Hay un dolor inmenso y que por supuesto es algo que nos debe sensibilizar. Con respecto a los niños y las niñas, ¿no? Y los menores y los adolescentes, hay una estadística aproximada que se estiman en 240 los que han fallecido en nuestro país, de los cuales, y esto es lo interesante como para tener en cuenta, el 85% tenía factores de riesgo. Por lo cual, Argentina empezó la vacunación con la dosis de Moderna que hemos recibido de donación de los Estados Unidos hace un tiempo, para vacunar a los adolescentes entre 12 y 17 años con factores de riesgo para protegerlos porque son los más vulnerables, entendiendo que los niños y las niñas no pueden enfermarse de COVID y que en el caso que tengan alguna patología preexistente pueden tener mayor riesgo, por eso hay que protegerlos y por eso Argentina hoy está con 900.000 dosis aplicando a estos grupos de edad hasta los 12. Por debajo de los 12 todavía no, Agustín. O sea que ¿eso cómo lo dimensionaríamos comparativamente con los adultos? Bueno, la realidad es que hay que decir que la incidencia de hospitalizaciones y de muerte es más baja en los niños, niñas y adolescentes, pero existe. Y si tienen patologías cardiovasculares, respiratorias, están en tratamiento oncológico, tienen algún problema de inmunidad, recibieron un trasplante o esperan recibir un trasplante, son los que tienen más riesgo de sufrir complicaciones. Y después no hay que olvidarse que el síndrome inflamatorio multisistémico es la complicación que puede poner en riesgo la vida de estos niños, niñas y adolescentes, por lo cual ¿sí? Se trata de que no se enfermen de COVID y bueno, por ahora no se vacunan a los que no tienen enfermedades preexistentes o factores de riesgo, pero sí se está protegiendo a los más vulnerables. Estaba leyendo por ahí, con respecto a los niños que van a la escuela, dice que en Inglaterra comprarán 300.000 medidores de CQ2 para las escuelas. ¿Se está promoviendo esto en la Argentina? ¿Es posible que se tome ese mismo camino para proteger a los niños? Mira, hay un tema muy interesante con respecto a esto. La Universidad de Hurlingham fabricó estos medidores de dióxido de carbono y se distribuyeron en escuelas de Morón y de Hurlingham, ¿no? La realidad es que hay que ser sinceros. En nuestro país está fragmentado, en lo que yo digo siempre, cada provincia y ciudad de Buenos Aires, en la que tenemos escuelas públicas y privadas, y en las cuales no todos han querido invertir en lo que es el medidor de dióxido de carbono. Hay que tener en cuenta que tenemos que lograr una escuela lo más segura posible. Y esto implica airear y ventilar las aulas,
con ventilación cruzada y permanente. Lograr que los chicos usen barbijo. Tratar de que el aforo sea limitado, porque cuanto más alumnos haya, más riesgo hay. Después que los docentes estén vacunados o los que tienen patología de riesgo en alumnos y alumnas, ¿no?, que tengan la vacuna dada. Y después lo que vos decías es, el filtro EPA es una posibilidad, el medidor de dióxido nos va a determinar que cuando está por arriba de 700, 750, es riesgo porque ese aire está viciado. Y es un indicador para ventilar y aumentar la ventilación, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo, no se hace lo ideal, sino lo real. Hay escuelas más seguras y hay escuelas menos seguras en todo nuestro país y en el mundo también, me imagino. Se habla de que Argentina superó en el día de hoy 50 millones de dosis recibidas con la llegada de 1.624.000 dosis de Sinopharm y 427.000 dosis de Sputnik 5 que fueron fabricados en el laboratorio Reichsmann. La campaña aplicará en agosto más de 7 millones de segunda dosis. ¿Qué aportaría a estos números para el futuro de la enfermedad y el futuro de la gente? Bueno, hay datos muy interesantes que estás dando, Agustín. Primero, agosto para Argentina se llamó el mes de las segundas dosis, es decir, se trató de dar la vacunación completa a la mayor cantidad de personas posibles mayores de 50 años. Hoy las estadísticas dicen que el 60% de los mayores de 50 años ya tienen las 2 dosis aplicadas, ya sea en combinación, porque nuestro país ha combinado primer componente de Sputnik con segunda dosis de Moderna, o dando primer componente de Sputnik con segundo componente de Sputnik, o AstraZeneca con AstraZeneca, o Sinopharm con Sinopharm. Esto es importante porque permite ponerle una barrera a la variante Delta. Se sabe que la variante Delta disminuye el riesgo de generar enfermedad grave u hospitalización cuando una persona tiene las 2 dosis dadas. Hay un estudio que vi de Estados Unidos que habla que baja lo que es la efectividad de la vacuna con la nueva variante Delta, de un 91 a un 65%, pero igual sigue protegiendo. Entonces tenemos que entender que cuanto más vacunemos, más vamos a cuidar a la gente. Y hoy Argentina tiene un 60% de la población con al menos una dosis, lo cual está más o menos en el estándar mundial, y un poquito más de un 25% con las 2 dosis. Hay que subir esto vacunando más personas para llegar, por ejemplo, Europa, España está en un 59% con las 2 dosis, Estados Unidos anda en un promedio similar, al igual que Israel. Es decir, hay que lograr subir las segundas dosis aplicadas. Usted recibió, doctor, un informe, un estudio sobre el exceso de la mortalidad que presentó el gobierno argentino para tener una información más apropiada para los profesionales y también para la comunidad, para enterarse que esto no ha pasado y que hay que seguir cuidándose, ¿no? Dice que durante el 2020 hubo un exceso de mortalidad por todas las causas del 10,6%, equivalente a 36.306 muertes en exceso. ¿Qué significa eso? Sí. Bueno, este es un dato que habrá que ir siguiendo muy bien, ¿no? Porque realmente son cifras y, como yo digo, son a seres humanos y familias, ¿no? Según la información que estuve visualizando, Argentina fue uno de los países en América Latina que menos mortalidad más grande, superior tuvo en esta pandemia. Es decir, fue Uruguay el que menos tuvo exceso de mortalidad en comparación con el año 2015-2020, y después vendría Argentina comparado con Brasil, Perú, Paraguay, Colombia, otros países cercanos, ¿no? En base a la infraestructura y la localización geográfica. Pero bueno, digo, todo esto hay que revisarlo muy bien, es complicado. Sabemos que en esta discusión se metió la discusión de la política, se metió la discusión de las muertes y se metió la discusión de las medidas que se tomaban. Es decir, cada medida era una polémica. Entonces digo, ser cautos con esto, tratar de informar con responsabilidad, porque tenemos que cuidar la salud de las personas, y esto es con información confiable, y los medios de comunicación a veces han desinformado, Agustín, esto hay que decirlo. La realidad es que muchas veces generó miedo de gente que no se vacunó porque le decían que tal vacuna no servía. Entonces digo,
Sí. hay que ser cuidadoso. Y nosotros también, doctor, dentro de lo que es el periodismo, nos tenemos que informar, no somos especialistas, ni somos científicos, ni somos médicos, pero tenemos tanta información que realmente a veces nos descentran un poco qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo verdad y qué es lo que es mentira. Mire, yo tengo aquí un informe que de alguna manera me dejó preocupado. El sitio de la Universidad de Oxford acaba de mostrar que en la Argentina hubo un exceso de mortalidad del 12,1%. Para ese análisis se tomaron las muertes del 2020, se las comparó con el promedio de los fallecimientos del 2015 al 2019 para evaluar cuál era el porcentaje de variación que ocasionó la pandemia. Por lo tanto, se determinó que la Argentina tuvo un exceso de mortalidad del 12% en el año 1900, durante el año 2020. Bueno, es un dato a tener en cuenta. El tema es comparar con el resto del mundo, porque creo que hubo un exceso de mortalidad en todo el mundo. Es decir, las muertes por COVID complicaron, pero no solamente por muertes por COVID. Hubo muertes por COVID y hubo muertes porque se superó la capacidad de atención y personas vulnerables, es decir, una persona mayor, una persona con patologías preexistentes, por ahí se moría de una descompensación, de un infarto, de una ACV. Es decir, hay que analizar bien todo y este parámetro que es cierto, o sea, por esto estamos en una pandemia y el exceso de mortalidad existió en nuestro país. Quiero que hay que compararlo con lo que pasó en Europa, en Estados Unidos, en países de América Latina, para tener una dimensión real de que esto nos superó a todos y que por eso es tan preocupante el COVID y por eso uno le tiene tanto respeto, ¿sí?, a esta enfermedad que lo que sabíamos hace 3 meses, por ahí hoy se modificó, Agustín, y esto es lo que nos confunde permanentemente a todos. Claro, claro. Sí, porque vivimos comparando y vivimos viendo qué pasa en el mundo, qué pasa en Colombia, qué pasa en Venezuela, qué pasa en Perú, y también, lógicamente, confrontamos lo que pasa en Argentina, y para lo que implica a nuestros intereses personales, porque somos argentinos, y claro, nos preocupa que de repente los números no son positivos. En la comparación me estoy refiriendo. Sí, sí, o sea, a ver, el tema es que tomar esto solo de Oxford hay que analizarlo en el contexto del resto de los países de América Latina y también en el resto de los países para tener una evaluación general, ¿no? Yo creo que, lamentablemente, que decían que esto era una simple gripe, se descubrió que no, porque yo te había dado un dato, por ejemplo, 780 profesionales del equipo de salud, y hablo de médicos y médicas, enfermeros y enfermeras y demás profesionales, han fallecido por COVID. Esto no lo veíamos de hace muchísimos años en salud. Y también ha pasado seguramente en Estados Unidos, ha pasado en otros países. Hoy con la vacunación, por suerte, hay una mayor protección para el equipo de salud y esto es importante y creo que va a bajar los contagios y la mortalidad del equipo de salud. Y como reflejo de esto es lo que vos me decís de la población en general. Si murieron más en el equipo de salud por COVID, también es lógico que mueran más en la población en general. Pero bueno, hay que hacer un balance difícil para medir todo esto, ¿no?, y calibrar la relevancia. ¿Usted estaría de acuerdo que la economía argentina abra sus puertas, dije economía para no entrar en detalle, pero los restaurantes, las canchas de fútbol, los teatros, los restaurantes, todo? O sea, ¿usted estaría de acuerdo con que Argentina de a poco vaya abriendo sus puertas para llegar a la normalidad? Pese a que todavía el problema no se eliminó, por supuesto. Claro, esto desde que empezó es una lucha entre economía y salud, ¿no? La realidad es que yo sé que Argentina ya hoy va a permitir la llegada de cruceros a futuro, creo que para el mes de octubre, que tienen que tener las 2 dosis aplicadas. Creo que el mundo va a convivir con el COVID, es decir, el tema de la apertura implica seguir cumpliendo los protocolos, es decir, tratar de abrir pero cuidar, porque uno como médico y estando en salud debe decir, no, bueno, no abramos nada. Lo que pasa es que entiendo que hay presiones, es decir, ya el turismo internacional se empieza a permitir, se va a pedir, por lo que tengo entendido, las dosis aplicadas contra el COVID, que es lo que está pasando en Europa, donde España, por ejemplo, abrió las puertas. Es decir, uno no se puede aislar, ¿no?, y porque es una necesidad económica, pero bueno, digo, cumplir con los protocolos para minimizar riesgos es importante. Si habla de un restaurante, que no esté lleno de gente, que tenga las ventanas y las puertas abiertas o ventilación mecánica o un filtro EPA o un medidor de dióxido de carbono. Es decir,
todas estas cosas nos van a hacer cuidarnos, ¿no, Agustín? Y bueno, a partir de ahí, ver cómo hacerlo de la manera más segura posible. Para ir cerrando, doctor, agradeciéndole su gentileza de atendernos, se habla de que es muy posible casos que muestren una nueva variante del Delta. ¿Usted cree que esa variante puede ser positiva o negativa respecto al COVID? No, mira, yo creo que lamentablemente, como todo virus, hay variantes, no mutaciones, como pasa con el virus de la gripe. El problema es que en el mundo tenemos países que vacunaron mucho y otros que no vacunaron, lo cual permite la posibilidad que este virus mute. Es decir, si hay poblaciones no vacunadas, este es el peligro. Por eso, por ejemplo, Estados Unidos está repartiendo vacunas en todo el mundo porque sabe que nadie se salva solo, porque alguien viaja desde África tomando un vuelo y llega a Estados Unidos y tiene una variante nueva, se empieza a poner en riesgo la población en el resto de los países. Entonces, esto es preocupante, entendiendo que tenemos que disminuir los riesgos. ¿Cómo es esto? Bueno, evitando el agrupamiento humano, usando el barbijo, ventilando y aireando, vacunando con 2 dosis a la mayor parte de la población de todo el mundo. Es decir, acá tenemos que empezar a pensar en que nadie se puede salvar solo del mundo, y esto lo entendió Estados Unidos, por eso está donando dosis. Sé que había dosis que estaban por vencerse y que permiten que se puedan aplicar. Sé que esto lo reciben muchos países de América Latina y del mundo. Entonces tenemos que empezar a trabajar en conjunto, porque así la economía se reactiva y así salvamos vidas, que es lo más importante, ¿no? Porque tenemos que hablar de salud y de cuidar la salud mental también, que es otra cosa que está muy afectada en estos tiempos, Agustín. Doctor, le agradezco mucho, pero le haría la última pregunta para despedirlo. ¿Usted compartió o avaló de alguna manera o criticó el plan estratégico de vacunación que llevó a cabo Argentina? Bueno, yo creo que Argentina en este momento está vacunando a un alto porcentaje de la población. Yo siempre digo, no es lo ideal, sino lo real. Es decir, hay que tener una realidad. El acuerdo COVAX, que iba a distribuir vacunas equitativamente en parte del mundo, fracasó, porque el 80-90% se las llevaron los países poderosos y ricos. Es decir, hubo muchos problemas. Argentina iba a fabricar la vacuna y fabricó la AstraZeneca, pero se iba a terminar en México y se terminó fabricando en Estados Unidos por un problema de insumos. Hubo demoras en el cumplimiento de parte de Gamaleya de la provisión de segunda dosis de Sputnik. Argentina tuvo que salir a comprar vacunas de Sinopharm, que es una vacuna virus inactivado, que está funcionando bien, pero permitió aumentar la vacunación. Es decir, creo que hubo aciertos y errores, pero también hay que entender que cada país tiene sus limitaciones, y pocos pudieron hacer lo que hizo Israel, que es que logró comprar adelantado, pagando a un precio superior, las vacunas de Pfizer. Y también hay que tener en cuenta que, algo que tendrán que estudiar después los científicos, la variedad de vacunas de Argentina que tiene, porque tiene la Sputnik, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, y próximamente llegará Pfizer, podría ser que en la variedad hubiera una protección comunitaria superior por la variedad de vacunas. Pero bueno, esto es un análisis que tendremos que ver y lo tendrán que demostrar los científicos. No digo, es difícil decir todo bien o todo mal cuando se hace con los recursos que tenés y en las condiciones de entrega de vacunas que te dan los laboratorios. Seguramente, seguramente, todo es relativo. Pero es bueno que un profesional como usted nos dé esa toma de referencia, porque hay mucha desconfianza en la Argentina. Acá vienen muchos argentinos, estuvieron varados muchos argentinos y nos contaban la incertidumbre que hay en la gente respecto de qué soluciones aporta la Argentina para preservarles la vida. Pero bueno, gracias a Dios parece ser que estamos bien encaminados o saliendo un poco de la gran subida de muertos y enfermos que nos generó esta pandemia. Doctor, muchas gracias por su atención, por su gentileza de atendernos. No, te agradezco, Agustín, es un gusto, y entendamos, y le pido a la gente, por favor, que busque siempre información confiable, porque la infodemia, ¿no? que yo digo, la pandemia de desinformación complica. Entonces es importante cuidarse, es importante tener fuentes que sean científicas y confiar que las vacunas nos salvan vidas. Esto ha salvado millones de vidas en la historia de la humanidad, y este es un recurso y una herramienta importantísima. Más airear y ventilar y usar el barbijo. Este es el mensaje final para que todos salgamos de estos tiempos de pandemia, Agustín.
Muchísimas gracias, doctor. Un abrazo. Hasta luego, hasta luego. Nosotros hacemos la pausa, venimos enseguida. Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión.